Nosotros tenemos que hablar de un tema muy importante. Tenemos que hablar de un tema que no está siendo muy debatido, hablado actualmente en medio de una epidemia del dengue. El dengue en las embarazadas. Buen día, doctora Fanny Corrales, la experta en este tipo de sucesos, de patologías. Muy buenos días y gracias por la invitación, sobre todo para desarrollar este tema realmente súper interesante. Ya me estuvieron haciendo preguntas ahí por las redes, o sea que vamos a ir resolviendo todas esas inquietudes. Bueno, doctora, básicamente, ¿por qué no se habla de este caso? Porque tenemos que entender que es mucho más riesgoso, mucho más complejo si una mujer tiene dengue y está en estado de embarazo. Claro. Bueno, primero y antes que nada hay que entender que realmente el embarazo de por sí no hace que una sea más propensa a tener la infección. Claro. Lo que pasa con la embarazada es que su cuerpo y todo su sistema en general, el sistema inmunológico, circulatorio, cambia. Cambia porque tiene que recibir un feto que no precisamente va con sus genes, no puede actuar como un cuerpo extraño ese feto dentro del embarazo. El sistema circulatorio va cambiando. Imagínense que una embarazada aumenta su frecuencia cardíaca, aumenta el gasto del corazón, ¿verdad? La cantidad de líquido aumenta, como si estuviese en un deporte de alto rendimiento, solo que el deportista le llevó mucho tiempo llegar a eso, a la embarazada no. De una, tiene que soportar eso. Cuando se agrega a esto un tipo de infección como el dengue, ¿verdad? Que provoca muchas molestias, muchos trastornos circulatorios, el estado grave del dengue es el escape de líquido hacia lo que se llama tercer espacio, o sea, se acumula el líquido en el abdomen, en el pulmón. Eso, la embarazada de por sí es más susceptible a tener ese tipo de problemas o situaciones. Entonces, cuando se agrega al embarazo una infección, sobre todo viral, tan característica como el dengue, hace que sea más complicado el manejo. Y además de eso, doctora, también lo complejo es que, a diferencia de otras personas que no están en esa situación, la embarazada no puede tomar medicamentos, ¿verdad? Claro, o sea, primero y antes que nada, cuando estamos en una situación de epidemia, a la embarazada hay que tenerla en una situación óptima en todo sentido. O sea, por ejemplo, una embarazada que tenga diabetes gestacional hay que mantenerle con aislada, un nivel de glicemia súper normal, controlada. Para que no esté en un proceso proinflamatorio. A una hipertensa la misma cosa. Cuando tenemos deficiencia de ciertas vitaminas hay que corregir, ¿verdad? Porque tenemos que sostener ese estado de inmunidad o de defensa de la embarazada, que realmente al principio del embarazo está mucho más acentuado, pero en los dos siguientes periodos, que es en el segundo y en el tercer trimestre, eso disminuye. Entonces, la embarazada es más susceptible a este tipo de infección, fiebres, dolores. Cuando, por ejemplo, está en una etapa crítica, que sabemos que a partir del tercer día hasta el sexto, séptimo día de la infección, ¿verdad? Puede tener mucho más descenso de plaquetas que lo que tiene riesgo de sangrado, ¿verdad? En esa etapa de prematurez, o sea que se adelante el parto. También riesgo, por supuesto, a que el bebé sea más chico de lo normal, porque también afecta a lo que es la placenta y la circulación que está ocurriendo. Entonces, cuando tenemos un caso de una embarazada con un estado febril, para nosotros ya es alarma. Esa paciente se tiene que internar para controlarse. Se habla mucho, doctora, del tema de la prevención. Sabemos el tema mosquiteros, repelentes, ese tipo de cosas. El repelente, por ejemplo, también el tema de la concentración de los químicos. ¿Eso es peligroso para una mujer embarazada? Mira, hay ciertos repelentes que están indicados, ¿verdad? Hay que fijarse muchísimo en la... No es ir a comprar cualquiera. No es ir a comprar, ¿verdad? Incluso se puede decir ahí, el uso no está recomendado para niños pequeños y para embarazadas. Eso, miren, fíjense, hay componentes que sí, que no hay problema de utilizarlo, ¿verdad? La CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que generalmente norma estas situaciones,
tiene bien definido cuáles son los repelentes que puede utilizar. Y es muy importante lo que estabas diciendo, porque en una cuestión de epidemia, la embarazada no tiene que tener en cuenta si está en un lugar donde hay antecedentes de alguien con dengue o no, ¿verdad? Se tiene que cuidar como si estuviese siempre conviviendo con alguien que tenga el virus, ¿verdad? Generalmente se recomienda que tengan menos piel expuesta, o sea, que anden con sus blusitas, si bien livianas por el calor, con pantalones, con sus repelentes. Si puede estar en un lugar fresco, mejor, ¿verdad? O sea, el uso de aire acondicionado, si lo puede, que lo tenga. Se puede utilizar estas cuestiones de los espirales y compañía, pero recuerden que estos no son insecticidas, espantan, ¿verdad? Sí. Y entonces hay que tener en cuenta que cuando hay una embarazada, colocamos el insecticida y un tiempo después la embarazada puede estar en el lugar, ¿verdad? No al momento de ser fumigado. Eso es muy importante. Doctora, no importa el tiempo de embarazo que una tenga. Si tengo 3 meses, 4 meses, igual el riesgo es grande. Claro, claro. ¿Sí? Igual grande, hay que tomar todas las medidas. En el primer trimestre, que me decís 3 meses, incluso todavía no está muy fundamentado, pero se vio casos en que provoca aborto, ¿verdad? Incluso es la etapa donde el bebé se está desarrollando y todavía nosotros no tenemos bien definido si hay malformaciones a causa de esta enfermedad. Exacto. El tema de estos insecticidas, el famoso repelente, ¿eso también puede causar algún tipo de daño? Sí, si tiene sustancias contraindicadas en el embarazo, sí, sobre todo en el primer trimestre. Hay que cuidarse. El caso de la medicación, ¿se puede tomar paracetamol, por ejemplo, es lo único indicado en la embarazada. Sí, se puede. Bueno, está permitido. Está permitido. ¿Solo eso? Está permitido y se puede incluso hasta 3 gramos por día, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que si yo controlo los síntomas, ¿verdad? Con 500 miligramos de paracetamol le puedo acercar más seguido hasta completar los 3 gramos. Siempre con acompañamiento del médico, porque se habla mucho ahora de automedicación. Por favor, siempre. Pero este tema, doctora, de estos remedios caseros, la embarazada puede consumir este tema de jugo de remolacha, jugo de mamón, la hoja de mamón. ¿Se puede o se recomienda evitar, doc? Mira, sobre la hoja de mamón no hay nada escrito, ¿verdad? Pero como alimentación alternativa para yo suplir los nutrientes, ¿verdad? Sobre todo las vitaminas y los minerales que sí la embarazada necesita como suplemento, ingerir mucho más que una persona normal, ¿verdad? Vos le estás dando su suplementación a través de comprimidos y también sería bueno que sí tenga una alimentación saludable. Lo que no es cierto es que con esto yo voy a recuperar. Me curo más rápido. Me curo más rápido. Es mentira. No. Tiene su evolución la patología, ¿verdad? Desde que empieza la viremia, que pueden ser desde el primer día hasta el día 3, ¿verdad? Donde empieza el cuadro de fiebre generalmente. Desde ahí ya tiene su ciclo normal, donde llega hasta el 7º día, una etapa crítica. Y luego eso va resolviéndose, a no ser que en esa etapa crítica entre en un estado de dengue grave. El uso de mosquitero también recomendado. Por favor. ¿Sí? Especialmente en el caso de las embarazadas. Si pueden ya tener las puertas y las ventanas como antes teníamos con las telas metálicas. Sí, protegida. También el tema de controlar. El ciclo del mosquito es de 7 a 10 días. ¿Eso qué significa? Se pone el huevo, la larva, y en 7 días eso llega a ser adulto. Entonces, cada vez que llueve, yo tengo que recorrer mi patio y mirar y ver si es que no se acumuló agua en algún lado, ¿verdad? Voltear a veces los recipientes y arriba también juntamos agua y eso ir controlando. No es de una sola vez la limpieza. O sea, ya controlé, en mi patio no hay nada. Cada vez que llueve, por favor, controlar y ver si hay o no un lugar donde pueda reproducirse el mosquito. Solamente para recordar, doctora, eso que ya explicabas, pero para resaltar, ¿qué es lo que puede causar en una mujer embarazada tener dengue? Bueno, si estamos en el primer trimestre, y por favor, si estamos en el primer trimestre, cuidarse.
en todo sentido, sí, hacerse sus controles, ver si no tengo deficiencia de algunas vitaminas, suplir eso para aumentar la inmunidad, porque no significa que la embarazada entre en un estado de depresión inmunológica, o sea, no está menos, ¿cómo se dice?, más inmune, sino lo que le pasa a la embarazada es que hay cambios en la inmunidad. Entonces, si yo tengo ciertas deficiencias, yo puedo, ahí sí, ser más deprimida inmunológicamente que el resto de las pacientes. Entonces, lo que se hace es reforzar eso, generalmente evaluar si está bien la cantidad de vitamina D, de inicio, darles todos los suplementos que necesitan, ¿verdad? Las polivitaminas que necesitan. Esto pareciera no ser importante, pero es súper importante en la etapa de epidemia, sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Si estoy programando mi embarazo, es mejor que pase la epidemia y después, sí. ¿Qué es lo que se recomienda, verdad? Analizar el embarazo para poder uno preparar también el cuerpo. Eso es muy importante, y si no estoy buscando, redoblar el cuidado, ¿verdad? Con para algún evitar. método, para evitar. No embarazarse en época de epidemia. Por favor. Por favor. Eso es lo importante. Porque hasta ahora realmente no está bien estudiado. El dengue tiene todavía una evolución muy torpe en cuanto a las investigaciones, sobre todo a nivel fetal, y no se sabe si existe o no malformaciones. Como en el Zika, sí, por ejemplo, se sabe, ¿verdad? Sí. Pero se habla de malformaciones fetales en esta etapa del embarazo. El procedimiento, diga, doctora, diga. Y después en la segunda y tercera etapa, que nosotros hablamos del segundo y tercer trimestre, ahí sí la paciente ya es más susceptible a cualquier tipo de inflamación o infección, ¿verdad? Entonces hay que hacer un seguimiento muy cercano de que no baje mucho su hemoglobina, que no baje mucho su plaqueta, ¿verdad? De que no acumule líquidos en el tercer espacio. Nosotros llamamos tercer espacio, por ejemplo, cuando está fuera de los vasos sanguíneos, sale el líquido fuera de los vasos sanguíneos. La embarazada normalmente tiene esa situación, por eso se le hincha el pie y le llamamos edema del embarazo, ¿verdad? Entonces, cuando este cuadro se agrega por el dengue, es mucho más grave la situación. Generalmente son pacientes que tienen que ser manejadas en terapia intensiva. El procedimiento en sí de los médicos, de los hospitales, es lo que decías, doctora. Si llega una embarazada con síntomas de dengue, lo primero que se hace ya, o lo que se recomienda como protocolo, es que la mujer quede internada. Claro, totalmente. No, que no vaya a la casa. Para nosotros es un cuadro, o sea, de alerta, una embarazada con fiebre. Una embarazada con fiebre se interna, ¿verdad? Sea o no dengue, porque probablemente al principio no tengamos un diagnóstico de certeza, ahora van a haber laboratorios, índices laboratoriales que me va a sugerir que sí sea un cuadro viral como el dengue, ¿verdad? Pero el diagnóstico sabemos que generalmente se hace entre el segundo o tercer día post fiebre, ¿verdad? Y que tampoco el hecho de que me salgan negativos los reactivos rápidos significa que no tenga dengue. No, este mismo riesgo existe todavía en cuanto al nivel de ese riesgo cuando la mujer ya da a luz. Ponele que ahí en ese proceso de dar a luz, después de unos días, tiene dengue la mujer. ¿Cuál es el riesgo, Doc? Es importante tu pregunta, porque acá lo interesante es el dengue connatal, o que se le pueda transmitir también al niño, ¿verdad? El dengue, o sea, la mujer embarazada que tuvo dengue ya pasa por la placenta al feto anticuerpos contra el dengue, ¿verdad? Es muy riesgoso que un niño recién nacido de una madre que haya tenido dengue padezca después la enfermedad. Es muy riesgoso porque va a ser una sobreinfección, ¿verdad? O sea que ese niño cuya madre haya tenido dengue tiene que estar muy bien cuidado, encerrado, que no reciba muchas visitas, por favor, ¿verdad? Hay que cuidarlo mucho de que no padezca por lo menos en el periodo de un año la enfermedad. Perdón por la ignorancia, pero al bebé se le puede poner repelente. También se puede, y hay repelentes también indicados para el... En cremita, no aerosol, ¿verdad? Y mejor que sean crema para que no inhale, ¿verdad? Y otra cosa muy importante que también está en la transmisión vertical, que es durante el parto, ¿verdad?
Entonces, cuando el neonatólogo sabe que mi paciente, la embarazada o la mamá que está pariendo, tiene dengue o está en esa situación, toma sus cuidados con el niño recién nacido. Eso es muy importante. La lactancia no se contraindica. No. Ya ese niño recibió el anticuerpo que tenía que recibir cuando estaba la mamá embarazada. O sea que por la lactancia no se va a transmitir nada. O sea que hay casos, Doc, perdón, entendí, que la mujer justo tiene que entrar en trabajo de parto, dar a luz. En ese momento ella está con el dengue. Sí. Ocurre. Hay casos. Entonces ahí se refuerza la el medida cuidado. de control, el cuidado. Lo que nosotros hacemos generalmente, sobre todo en la etapa crítica, repito, desde los 3 días a los 7 días, es tratar de inhibir el parto o no realizar el nacimiento. Antes, por ejemplo, cuando estaba una paciente en etapa crítica, eso ya se fue aprendiendo con el tiempo, te decían, es para interrumpir, hay que interrumpir, ¿verdad? Pero no. Estas mujeres, generalmente en esa etapa, sí tienen su parto, tanto vaginal o cesárea, tienen altísima predisposición a hacer hemorragia durante el parto. Sí. Realmente hubo muchos casos de muertes por dengue y embarazo. ¿En serio? Sí. Acá en el país. En el país, uno de los que más publicado tiene es Colombia, ¿verdad? Entonces en ese caso lo que hacen es esperar un poquitito más, ¿verdad? Claro. Y si se postergar puede atajar, el parto. Atajar. ¿Sí? Totalmente. Totalmente. Bueno. Ahora, si la paciente está en un estado en que el bebé todavía es prematuro, o sea, antes de las 37 semanas de gestación, ¿verdad? Y no entró en trabajo de parto y padeció de dengue, no hay que apurar. O sea, pasa toda esa etapa, el niño también va a ir pasando el proceso de recuperación y tiene el parto cuando tenga que ser. Bueno, para evitar entonces, Doc, reforzar el control médico y por sobre todas las cosas cuidarse muchísimo, repelente, el recomendado para las embarazadas, mosquitero de por medio, si se puede, no salga del domicilio. Pantalones, si puede ser, por favor. Sí, excelente. Y revisar el patio, los familiares ahí en acción, a recorrer el patio después de cada lluvia. Una de las cosas que también afecta al dengue siempre es el hígado y eso también en la embarazada tiene una alta consecuencia. Fuertísimo. ¿Verdad? Incluso hay una patología que a nosotros siempre nos tiene en tratar de hacer el diagnóstico diferencial, que es el síndrome de Hell, que es una patología muy severa y altamente mortal, ¿verdad? En la embarazada, que cursa con hipertensión y a veces ese mismo cuadro se puede dar en el dengue. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Podríamos estar hablando todo el día contigo. Genial todo lo que estás contando para la audiencia. Un dato súper importante. Muchísimas gracias, doctora Fanny Corrales, por compartir con nosotros en La Media Mañana. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, Luis, la doctora Fanny Corrales, ya estás aprendiendo. Sí, sí, porque mira que él está planeando tener un bebé con la señora. Luis, por favor. Y sí, ya aprendió. Ahora va a esperar, va a reforzar la seguridad. Más adelante el baby. ¿Está bien? Muy bien. Sí. Bueno, gracias, doctora. Vamos a hacer una breve pausa, amigos y amigas. Enseguida volvemos con más.